Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Jirón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy regresamos a Donkey Games aquí en Polvos Azules. Mi brother, ¿y ya conoces el nuevo Harov Chapa tu Mando en el centro de Lima? Recuerda que ahí vas a poder encontrar muchas PlayStation 3, PlayStation 4, bastantes ediciones de colección, muchas portátiles, PC Vita, PSP, todas las portátiles de Nintendo, videojuegos retro, PlayStation 1, PlayStation 2, Super Famicom y también PlayStation 5 con distintos mandos, accesorios y muchísimas cosas más. Así que te recomiendo que visites la tienda Chapa tu Mando. Y ya saben chicos, no se olviden de visitarnos en la nueva tienda Harov Chapa tu Mando. Estamos ubicados en Plaza 2 de Mayo, en la Feria de Instrumentos Musicales, Pasaje Enrique Montes, Interior 119. No se olviden que estamos atendiendo de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y aquí he regresado al sótano de Polvos Azules a Donkey Game. ¿Qué ha pasado con Donkey Game, Johanna, que había cerrado? Lo que pasa es que en Donkey Game no había un personal de confianza. Entonces, tú sabes, entonces prefiero tenerlo un poquito cerrado porque no había uno de confianza. Pero conseguimos al instalador o el encantador de consolas que es Carlonchito, saluda. ¡Nani! Que él es el que se encarga de hacer toda la magia que ahorita le vamos a mostrar. Y bueno, chicos, quiero recordarles que estamos en el pasaje 16, tienda 10, blog 20, sótano. Ya, que hace un tiempo yo hice un video, el cual te lo dejo aquí abajo en la descripción, donde aquí venden cosas retro, ¿no? Pero ahora vamos a hacer una actualización de precios, pero más nos vamos a enfocar en el tema del flasheo, que es la especialidad de aquí de Donkey Games. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la PlayStation 2. Cuéntame, Joanita, ¿cuánto está? Play 2 está en 300 soles con una memoria de 64 a 128 con 90 juegos instalados. Play Cabe 1, mencionar que tiene juegos ya instalados, pues, ¿no? Exactamente. No también tenemos la Play 3 acá, que lo estamos ponchando acá en el precio sin precio por interno, porque hay mucho hate que dicen que por qué muy caro, por qué muy barato, de verdad, pero esto es un precio económico, precio por interno. Pero también viene con juegos instalados, que ahora vamos a ver. Claro, juegos de la Play 1, juegos de la Play 2, juegos de la Play 3, juegos de la Super Nintendo y juegos mismo de la PSP. Y una PlayStation 5 Slim, como estas que estamos viendo aquí. Ya, la Play 5 Slim está en 2.350, pero lo estamos dejando en 2.300 soles, nueva, sellada, y con el retorno y el racha sin lectora en 1.950. 1950. Ha bajado enormemente sí, de precio. Ha bajado. ¿No? Y sin lectora, sin juegos, en 1.850. Y la Play 5 con lectora, sin juegos, en 2.150. Con juego en 2.300. Y cuéntame, ¿y una Play 4 cuánto está ahorita? Ya, déjame decirte que la Play 4 nueva está en 1.350 con el juego de God of War Ragnarok, y sin el juego de God of War Ragnarok te sale en 1.200. Quiero recalcarles que esas consolas, si tú quisieras convertirlo en una consola fantástica, la versión 11.0, que ya nos llegó lo que le Raspberry, para que no tengas ese engorroso de conectarlo al USB, a la laptop, no. Ya se puede hacer. Obviamente eso consulta el precio por interno, que es un costo adicional si tú quisieras la máquina flashar, la nueva. Obviamente la gente quiere más llevarse nueva en vez que una usada, porque se puede flashar ya. Te vienen juegos de la Play 1, Play 2, Super Nintendo y juegos de la misma neto de Play 4. Y una Nintendo Switch.
La OLED tenemos en sus ediciones como la Pokémon, la Zelda, que ahorita no lo tenemos porque lo tenemos en la tienda de Donkey Games, pero está la versión normal, la León y la Blanca, lo estamos dejando en 1130 soles. Y la edición de Pokémon o la edición de Splatoon en 1230 soles. 1230 soles igual con su año de garantía, con su mica de video regalo. ¿Y una Xbox cuánto está? Ahorita créeme amigo, como ahorita se han agotado, que lo estamos dejando en 1300 soles. 1300 soles. 1300 soles. La Play 4 Pro con su caja original 10 de 10, ojo, no es caja suelta, lo estamos dejando en 1250 soles. 1250 soles. Exacto. Y el fuerte de aquí de la tienda, pues la Nintendo Wii, cuéntame, ¿cuánto está? Esa Nintendo Wii lo estamos dejando en 300 soles, igual con un disco duro de 120 o 160 con 90 juegos instalados y también los juegos retro, igual con su año de garantía. Y ahora cuéntame, Joana, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos esta consola que es parecida a la Nintendo Switch, pero no es la Nintendo Switch, sino que te viene un montón de juegos, como el juego de acá de Play 1, juegos de por ejemplo, ves acá, del PSP, juegos de Game Boy Advance, y así. Por ejemplo, de Super Nintendo Famicom, entras acá, que es un amplio store de juegos. Sales con B, acá están los juegos de la Play 1, igual un amplio de la Game, este juego de la Play 1. Bueno, y acá está juegos, por ejemplo, también del Neo Geo, igual, un montón de juegos. Claro, están los de King of Fighters. Claro, esta consola de acá lo estamos dejando en 220 soles. Igual te viene, esta es la ventaja de esta de acá, es que lo puedes conectar con a tu televisor. Tiene un adaptador del HDMI que lo puedes comprar y lo puedes conectar a tu televisor, que es la parte de acá. Acá se carga y acá es el adaptador del HDMI, para que tú lo puedas conectar al televisor, porque algunos quieren portátil y a la vez que también se instale al televisor. Por acá pasemos por la RS35 y la RS36. Entre la RS35 y la RS36 yo te recomiendo la RS36 porque tiene una memoria de 128 GB y esta tiene una memoria de 64 GB. La diferencia es que esto de acá corre en la RS36 que te viene en esta presentación y la RS35 te viene en esta presentación. Esa es la RS35 que lo vas a encontrar en todos polos en 300 soles y esta es la RS36. Entre este y esta, obviamente, si tú quieres una buena, bonito, barato, te recomiendo este de acá, que igual te lo estoy dejando en mi precio de 300 soles. Tiene buena resolución la pantalla, ¿no? Ahora, amiga, si de repente quiere una consola, recuerden que en la tienda de Donkey Games tenemos consolas portátiles o consolas chinitas que de verdad estamos vendiendo bastante. Tenemos una buena acogida en estas consolas portátiles porque les gusta la portátil. Pues a veces no te alcanza para una Nintendo Switch o de repente para una Steam Deck o lo que es la Rogar, ¿sí? Entonces, esto de acá se puede emular los juegos retro. Por ejemplo, también, como les expliqué, si tú quisieras una consola que no se lajee los juegos de PSP y que sea la pantalla más completa, es esta de acá, que lo estamos dejando, que te viene en esta presentación. En esta se llama Video Game, es Sugan. Esta consola lo estamos dejando en 380 soles, pero lo vamos a dejar en 370 soles a todos los que vengan acá por mi amigo Galmar. Pero amiga, me dirás, ¿cuál es la diferencia de esta consola con esta consola? Que en este de acá los juegos del PSP no se lajean, no tienen lag, corren. Mira, te voy a probar un juego de PSP. Por ejemplo, el juego de God of War. ¿No ves que en los anteriores, por ejemplo, en esta consola se lajeaba? O en estas consolas no. En esta consola de acá corre al 100%. Mira. Quiere decir que tiene un buen procesador, ¿no? El procesador de RAM tiene 2 GB. En cambio, las de acá tienen 512 megabytes, que es casi nada, pues, ¿no? Y aparte puedes ponerle audífono también. Pero eso sí, no es conectado al televisor, mira. ¿Y ese cuánto está? Ese está en 380, pero lo estamos dejando en 370 soles. Mira. No se lajea. En cambio, en este de acá sí se ve bien, ¿ah? En cambio, de acá, mira. Y tú mismo lo estás viendo, mi amigo Galmar, que no se lajean, están perfectamente bien. ¿Qué tenemos por acá, Joanita? Ahora tenemos el PC Vita. Chicos, quiero recalcarles y posicionar que acá no solamente la tienda de Donkey Games vende, sino que también hacemos el flasheo, una PC Vita flashada, una PC Vita fantástica, también lo estamos haciendo. ¿Y cuánto cuesta el flasheo de una PC Vita? Si yo tengo mi PC Vita y la traigo acá para que la flashee. El flasheo está en 60 soles, chicos. ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Chica, what!
Yo Pero elijo los para juegos. eso sí, tú escoges los juegos. Te podemos poner con el video de TikTok juegos retro de la Play 1, PSP, lo que tú deseas. Tenemos varios, o sea, lo hacemos de esta manera, o si no tú quisieras personalizado también lo hacemos. ¿Y cuánto tiempo demora el flasheo? 1 hora a 2 horas. Pero para eso tú sí tienes que traer tu memoria de 128 GB. Yo solamente te cobro el flasheo. ¿Y cuánto cuesta la PC Vita? La PC Vita tenemos tenemos en varias capacidades. Tenemos de 128 GB, lo estamos dejando en 650 soles, pero este de acá, con una memoria de 128 En su caja original. Lo estamos dejando en 750 soles. 750 soles con una memoria de 128 GB, igual con su año de garantía. Y ahí tienes todos los emuladores, ¿no? Claro, acá como verán, ¿qué tenemos aquí? Como siempre dice mi amigo Galma. Pues acá tenemos juegos retro como el Geo del arcade, juegos de Namco, Neo Geo, Super Nintendo, Nintendo Famicom y así una infinidad, como 25 emuladores. Y aparte de eso, no solamente eso, sino también, aparte de esto de acá, también juegos de la Play 1. Por ejemplo, salgo de acá y acá aparte de eso, te puedo mostrar que los juegos de la PSP, de la PC Vita también. Y obviamente los juegos de PSP. Eso quiere decir que también pueden traer su consola, pues, para que la Exacto. puedan De flashear. repente, amigo, si tú no has comprado una PC Vita acá, en la tienda de Donkey Games, tú lo puedes traer, el costo es de 60 soles. Adicionalmente, obviamente, tú tienes que traer tu memoria de 128 GB o una memoria de 256 o una memoria de 64 GB. Pero yo te recomendaría una de 128. Y esta consola lo estamos vendiendo en 650 soles, la PC Vita, la normal, la negra, y esta edición especial lo estamos vendiendo en 750 soles. Y acá tenemos la PlayStation 3, pero acá vamos a mostrar ya el flasheo, ¿no? Justamente de la consola. Y ahí tienes todos los emuladores, ¿no? Tienes emulador ahí de PlayStation 3, donde están juegos de PlayStation 2, ¿no? De Sí, PlayStation Play 1, 3, Play 2, Play 1 y juegos de PSP. de PSP, ¿no? Chicos, esto de acá es una pequeña parte del pastel, porque no voy a mostrar todo, porque a veces hay copyright, ¿ya? Pero quiero recordarles que no solamente te ponemos esto. Si tú quisieras poner una consola fantástica, una consola Kids, que solamente sea para juegos de niños, pues acá te lo ponemos. Podemos ponerle puros juegos de la misma, el cliente o un niño, escoge los juegos, puro juego temática de niño, todo de niño. ¿Y cuánto cuesta un flasheo El flasheo normalmente lo costamos, te cuesta 150, pero estamos dejando en 130 soles. Tú traes tu consola y lo convertimos en una consola fantástica. ¿Y cuánto tiempo demora? Ese sí es de un día para otro porque De un demora día, 12. sí, demora bastante porque los juegos pesan un montón. Eso no me lo esperaba. Mira, tienes por ejemplo Netflix, YouTube, Google, Play Free, tienes la tienda Video Store. Y aparte de la tienda Video Store, yo les recomiendo siempre la tienda PKGI. ¿Por qué? Porque con la tienda PKGI los juegos, la descarga es más estable, pues, ¿no? Y eso sería todo. Es un pequeño pastel, porque también incluso hicimos un video en nuestro canal de YouTube de Videojuegos Hunt, donde también si tú quisieras, de repente, amiga, no quiero menos espacio y yo te puedo vender un USB en 80 soles. Si no has comprado de repente acá, y tú quieres, amiga, yo quiero con los juegos retro, yo no tengo, yo la verdad, mi Play 3 no te compré acá, no te conocía, y quiero una juegos retro, pues te venden su CD en 80 soles, donde están más de 25.000 juegos. Y por ejemplo, el Play Free es una película gratis para que puedas ver solamente conectando a internet nada más. Y aquí, mis amigos, tenemos el flasheo de la PlayStation 4. Cuéntame un poco, Joanita, el flasheo. Hola, ¿qué tal, chicos? Acá mi amigo el encantador hace la magia de la PlayStation 4, convertirlo en una PlayStation 4 fantástica o una Play 4 flashada, la versión 11.0 con el famoso BlackBerry. Ahora, como verán acá, chicos, les vamos a mostrar los juegos de la PlayStation 4, el PS24 actualizado con todo lo ya instalado, el FC24 y acá un montón de juegos. Ahora, de repente, tú dices, el God of War también lo podemos instalar con el Valhalla. Eso también es previo criterio acá al cliente. Hay unos que no quieren, nosotros lo instalamos. El Valhalla, pues, cabe mencionar que es el último descargable que salió en God of War Ragnarok, pues. Así es. Con todo desbloqueado lo hacemos eso de acá. Y ahí por lo menos es un ahorro, ¿no? De por lo menos unos 30 o 40 dólares. ¿Ya? Como les digo, este es un pequeño pastel porque no mostramos todo, porque cuando el cliente viene acá y le instalamos con todo eso, el cliente se enamora. ¿Qué? Ahora, también no solamente eso, también juegos de la PlayStation 3, como esos de acá. Mira, el juego del Spider-Man, el Resident 4. También juegos de la PlayStation 2, como el juego del Winning 11 agresivo, el juego de NASCAR Rumble, y todos corren perfectamente sin lag nada.
todo el Downhill, el Black, el Silent Hill, que hasta yo lo jugaba. Ahora, también tenemos juegos de la PlayStation 1 como el Bloody Roar, el Dragon Ball, el juego de Medalla de Honor, el Win Eleven 3, el Twisted Metal. Si no quisieras estos juegos, me diga, yo quiero estos juegos de la PlayStation 1, PlayStation 2, tú me das tu catálogo que yo te lo instalo. Sí, incluso ahí tenías el Silent Hill, ¿no? Porque hoy en día está valorizado como 1000 soles ese juego. Debe estar borracho. 64 y Super Nintendo 1000 juegos, juego del Mega Drive que te viene acá 1000 juegos, Sega Mega Drive, Sí, el sí. juego del Neo Geo, un amplio catálogo de juegos. Por ejemplo, este juego de Puzzle Bubble, ese juego que normalmente no vas a encontrar, o el Metal Slug, o el Los juego Metal de Aquino Monster, o el de Aquino Fighter en 95, o este juego de acá, o quisieras estos juegos adicionales. Pues, Sí, ahora ¿no? cuéntame un poco, Joanita, ¿cuánto cuesta el flasheo de una PlayStation 4 y cuánto tiempo demora? El flasheo de una PlayStation 4 lo estamos dando en 180 soles con una memoria de USB, pero si vienes te hacemos un descuento. La ventaja es que te damos con todo el paquete que te hemos mostrado, y si tú quisieras también tenemos temas, te lo hemos personalizado. Por ejemplo, vas La acá. parte del menú, pues, ¿no? Sí, claro, vas acá del temas, por ejemplo, y se puede cambiar los temas. Pones y lo puedes cambiar de tema. Y miren, mis amigos, acá estamos mostrando el otro flasheo justamente de la PlayStation 4, pero este flasheo ya contiene los juegos más actuales, como por ejemplo el Street Fighter 6, el nuevo Call of Duty, el Cuphead, el Príncipe de Persia, que hace poquito ha salido, ¿no? También los Crash, los Assassin's Creed, ¿no? El FIFA 24, el Dragon Ball Z Kakaroto, el God of War Ragnarok, con todo el tema de los DLCs. Miren, el Little Nightmare, ¿no? El 1, el 2. Mira, Resident Evil 4, el Shredder Revenge. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención de este flasheo que puedes encontrar aquí en Donkey Games es de que aquí, justamente en estas aplicaciones, era algo que era un poco imposible de hacer. Es de que con este flasheo vas a poder jugar en red. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡Fuck! Ojo, jugar en red, ¿no? Incluso los juegos de Fortnite, puedes jugarlos en red sin la necesidad de que estés comprando la tarjeta de PlayStation 4 o las membresías. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No. Cómo ha evolucionado el tema de los flasheos, y tienes juegos retro también, obviamente. Eso es algo que me ha llamado la atención. ¿En cuánto está un flasheo justamente de este nuevo flasheo, Joanita? La consola de flasheo están en 180 soles. 180 soles. 180 Y el tiempo soles. que demora también es de 4 horas, también de Puedes 4 entrar a horas. internet, o sea, jugar online el juego de Fortnite, el juego de Ujú. Fall Guys, y ninguna tienda te tiene el juego de Call of Duty. ¿Cómo se llama? Sí, claro. Modern Warfare. Modern Warfare. Ajá. Ese Call of Duty nosotros también lo tenemos. Y otra de las cosas que también me sorprende aquí de la tienda de Donkey Games es de que hacen el flasheo también de la Nintendo Switch. Ese es un Nintendo. Y miren, y no solamente el flasheo de la Nintendo Switch con el chipeo, sino que también puedes encontrar los juegos con todos los descargables. Por ejemplo, acá tenemos el Smash Bros. Y de lo que normalmente tú te tienes que comprar los amigos o hacer el tema de los descargables para bajarte a todos los personajes, ya te instalan el Smash Bros. Con todos los personajes. Ahí tienes a mi compadre Ryu, Mega Man, el pequeño Mac, Wario, los personajes de Zelda, incluso de Pokémon. Tienes a todos los personajes. ¿Cuánto más o menos está este flasheo, Carlitos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Galmar. Bienvenido otra vez por acá, por la tienda Donkey Game. Este flasheo completo tiene un costo aproximado de entre 80 a 100 soles, pero incluido Todos los DLC, pues, ¿no? todos los DLC, todos los personajes nuevos y entre otras cosas. ¿Y Amigo. cuánto demora el tiempo de instalación? El tiempo de instalación de esta personalización es entre 35 a 40 minutos. 35 a 40 minutos. Iba Paolo para pasar, iba Paolo y pasó. ¡Iba Paolo! Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games, donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, GameCube, PlayStation 1, 2, 3, un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, Pasaje 20, Bloque 43, Tienda 1, primer piso, mi hermano. Bien, Joanita, hemos hecho el recorrido acá un poquito de la tienda y del servicio que dan. Y ahora cuéntame, también haces el flasheo de la Wii U, ¿no? Así es, se le llama el flasheo de la Wii U. Bueno, en TikTok lo vamos a decir
Nintendo Wii U, fantástica. La primicia acá, quiero recalcarles que si de repente muchos no compran la Nintendo Wii U japonesa, porque incluso tú hiciste un video que no se podía cambiar la región. Esta consola de acá, la primicia es que si de repente tú tienes una Nintendo Wii U japonesa y de repente no lo has comprado acá y quieres que todos tus juegos estén hablados en español, subtitulados, que los juegos estén en español, esta consola de la Wii U lo convierte en una consola americana. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Así es, chicos, en una consola americana, donde tú vas a poder poner juegos en español o juegos en inglés, cosa que de repente no vas a encontrar en otro lado. ¿Y cuál es el precio? El precio está en 180 soles, 180 soles. el flasheo, todo eso. De la Wii U. Adicionalmente de tu disco duro. ¿Por qué? Porque es una chamba que se demora cambiarle la región. Porque en la Nintendo Wii todo el mundo sabe que hay americana y japonesa. Y cuando no encuentras japonés en una Nintendo Wii, la Wii, se cambia la región, que es mucho más fácil. Pero en cambio esta de acá no. Y adicionalmente tú puedes ponerle juegos de retro, puedes entrar a YouTube, a Netflix, que próximamente vamos a hacer un TikTok y de verdad se van a enamorar de la Nintendo Wii. Así es que si tú tienes, como les explico, una Nintendo Wii U japonesa, corre rápido, tráelo acá, que lo cambiamos en una consola fantástica, donde vas a poder poner un montón de juegos en español. Y ahora cuéntame, Ivanitas, ¿dónde están ubicados? Y bueno, mis amores, estamos ubicados en el Centro Comercial Polo Azules, en el pasaje 16, tienda 10, blog 20, sótano. Así ¿Y el es que horario de atención de Donkey Game? es de domingo a jueves, desde las Otra vez 11 de la para variar. mañana hasta las 6, 7, 8 de la noche. Y No los atienden viernes sábado. de las 11 hasta las 4 de la tarde. Chicos, por favor. Atienden sábado. No No es coincidencia. atiendo sábados. Y a todos los gays que a veces me inventan que le doy garantía de 3 meses. Un abrazo, amigos. ¿Pero qué ha pasado? Si tú quieres, de repente no te alcanza o no tienes tiempo para venir acá, te podemos hacer el delivery personalizado o envío a provincia. Y recuerden que también aceptan consolas en parte de pago. Ahora, ¿dónde los pueden seguir? En @video Donkey Games y @TikTok, que es @Donkey Games también. Y sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y nos vemos en un próximo video. Cuídense mis amigos, hasta luego, chau.